Yolanda Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea. ¿Van a derogar los aspectos más regresivos de la reforma laboral? Muchas gracias, señora Díaz. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señora Díaz, como sabe, el Gobierno ha incluido en el acuerdo alcanzado con su grupo parlamentario el pasado 11 de octubre diversas medidas encaminadas precisamente a la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular del 2012. En concreto, tenemos un acuerdo para ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo a la finalización de su vigencia, también revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial y también reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales y la inestabilidad y la rotación laboral, con medidas como desvincular el contrato de obra o servicio determinado de la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. Todas estas cuestiones y otras cuantas más, que ahora, si quiere, comentamos, están siendo analizadas también en la mesa de diálogo social y yo confío que cuenten con el respaldo de los interlocutores sociales cara a su posterior tramitación parlamentaria. Muchas gracias, señora ministra. Señora Díaz. Ministra, el Grupo Confederal muestra satisfacción, como conoce, con el acuerdo alcanzado en materia de presupuestos, puesto que supone un gran avance para los trabajadores y trabajadoras de este país. Pero es cierto que persisten los problemas. El problema fundamental se llama reforma laboral, una reforma laboral que ha utilizado la crisis como coartada para practicar una legislación laboral de excepción utilizada contra los trabajadores de este país y que además han provocado el desmantelamiento del derecho laboral tal y como lo veníamos conociendo. Quería señalar un aspecto que ha quedado fuera del acuerdo, por ejemplo, el artículo 84.2, el que dice que prevalece el convenio de empresas sobre el convenio del sector, manteniendo, digamos, que tres consecuencias muy fuertes en el trabajo actual. La primera de ellas, ministra, es que se ha devaluado el precio del trabajo, es decir, se han abaratado los costes laborales en nuestro país. La segunda de ellas es que efectivamente ha finiquitado la acción sindical, es decir, ha debilitado la negociación colectiva. Podríamos decir que en la actualidad, ministra, el diálogo social en realidad es un auténtico monólogo empresarial que impone y dispone sobre la vida de los trabajadores y las trabajadoras y, en tercer lugar, sirve para precarizar todavía más, si cabe, las relaciones laborales. Esta prevalencia influye particularmente en las Kellys, en los trabajadores de las empresas multiservicios o, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras que cuidan a nuestros mayores. Es decir, digamos que es una reforma laboral clasista y fundamentalmente antisindical. Pero no solo ello, señora ministra, también las cláusulas de descuelgue y también la ultraactividad, ¿no? Es relevante que sea modificada de una vez por todas en nuestro país. Y sobre todo, ministra, porque le hacemos una pregunta y es que si el Gobierno quiere en realidad o le va a devolver la soberanía a la negociación colectiva, es decir, si vamos a dejar que sean los que negocian, los que digan cómo y dónde. Y fundamentalmente, señora ministra, porque han transcurrido 6 años de reforma laboral, porque llevamos 5 años de crecimiento económico y porque ha llegado la hora de decirle ya fuera a la legislación de excepción del Partido Popular, porque queremos una España con los trabajadores y trabajadoras dentro que hagan el cambio posible. Muchas gracias, señora Díaz. Señora ministra. Señora Díaz, comparto plenamente el diagnóstico que ha hecho usted de los efectos nocivos que ha tenido la reforma laboral del año 2012, no solamente para el mercado de trabajo y para las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país, sino que también ha causado efectos muy perniciosos en la Tesorería General de la Seguridad Social, porque la precariedad de las relaciones laborales y la devaluación salarial ha implicado también una devaluación de las cotizaciones que ha hecho que se resienta también el sistema público de pensiones.
Señalarle que, por supuesto, en la mesa de diálogo social, que espero que no sea un monólogo, porque allí están sentados también UGT y Comisiones Obreras y el Gobierno de España diciendo lo que tiene que decir, por supuesto, la CEO y Cepime, como no podía ser de otra manera, y estamos trabajando sobre todas las cuestiones que han sido objeto de acuerdo, pero también, aparte de la ultraactividad que usted comentaba, todo el tema de las subcontrataciones, que, por cierto, está en debate también en esta Cámara, ahora en ponencia, la reforma del artículo 42, también se está hablando sobre la primacía, estudio de la primacía del convenio de sector frente al convenio de empresa, ver posibilidades de descuelgue en supuestos excepcionales. Todo esto se está analizando también y también se está viendo, trabajando sobre el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, el registro diario de jornada, que es absolutamente fundamental para evitar excesos en cuanto a que se vulnere la jornada legalmente establecida, bien en contrato parcial o en tiempo o a tiempo completo, y que las horas extraordinarias, si se hacen, se paguen y se coticen por ellas, porque en estos ha finalizado su tiempo, señora ministra.